En este momento comienza Avanza en Casa. Bienvenidos. Hola a todos y sean bienvenidos a Avanza en Casa. Este es un día muy especial para todos nosotros como iglesia, pues celebramos la Cena del Señor. Esperamos que allí en tu casa tú ya estés muy dispuesto con los elementos de la cena para participar de este tiempo tan especial. ¿Qué te parece si comenzamos hoy adorando a Dios, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de participar de tu mesa. Gracias por la oportunidad, Señor, de adorarte y de bendecir tu nombre. Hoy anhelamos que tu presencia, Señor, esté en medio nuestro. Bendícenos, Señor, y recibe también nuestras vidas y nuestra adoración. Nada me separará, aun si trato de escapar, tu amor siempre es fiel. Perfecto sé que no soy, pero nueva es tu oportunidad, tu amor siempre es fiel. Por siempre, tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. Solo no estaré, tu amor siempre es fiel. Profundo el abismo está, nunca pensé que alcanzaría a cruzar, tu amor siempre es fiel. Tú permaneces por siempre. Dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. Para mi bien, haces todas las cosas 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 para mi bien.
La palabra de Dios dice en el Salmo 41, versículo 1 al 3, dichoso el que piensa en el débil y pobre. El Señor lo librará en tiempos malos. El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra, y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerza en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Estos versículos están llenos de promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y te quiero comentar una experiencia en particular. Cuando yo era soltera, en mi casa, como dice el versículo 1, llegaron esos tiempos malos, esos tiempos difíciles. Pero antes de que esos tiempos llegaran, mi mamá tenía la costumbre de cada vez que iba a la congregación, llevaba algo de alimento para las personas más necesitadas. Y no sabes cuánto nos bendijo esa práctica de mi mamá a cada uno de nosotros. Porque cuando llegaron esos tiempos malos, tuvimos tanta bendición de parte de Dios. De una forma sobrenatural. No sabíamos cómo sucedía, pero siempre había desayuno, almuerzo y comida. Y de una forma abundante. No sabíamos cómo sucedía, pero había con qué pagar los servicios, con qué atendernos para el colegio. Todo lo que requeríamos siempre estaba. Y hasta el día de hoy nos sorprendemos de cómo Dios obró en favor de cada uno de nosotros. Y aún en medio de esos tiempos difíciles, mira esto, aún en medio de esa dificultad, mi mamá no dejaba esa práctica. Siempre iba a la iglesia con algo que tuviera, así estuviéramos en medio de una necesidad. También me llama la atención lo que dice el versículo 2. El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra. Este tiempo es un tiempo donde me he enterado que a muchas personas les ha generado angustia, les ha generado desasosiego. Han estado en momentos espiritual y emocionalmente muy difíciles. Pero algo que me llama la atención es que dice que el Señor les dará vida y felicidad en la tierra. La oportunidad de vivir, pero vivir alegres, vivir confiados, vivir tranquilos en la voluntad de Dios. Y sabes, cuando voy donde mi papá y mi mamá a visitarlos, en medio de esta situación, ellos ya son adultos mayores, ellos se encuentran totalmente tranquilos, confiados en la voluntad de Dios. No como si nada estuviera pasando, porque ellos saben en quién han creído. Y ellos saben que lo que han hecho por Dios, por su obra y por las personas alrededor, algún día les va a traer bendición a ellos. Y una de esas bendiciones es esa paz y esa tranquilidad que viven en sus corazones. Pero también dice, y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. Hay muchas personas que quieren hacernos mal. Y me refiero a que el mundo está lleno de maldad. Hay alrededor de nuestras vidas cantidad de situaciones difíciles. Nuestros niños no pueden salir solos a la calle como sucedía anteriormente. Y aún en medio de unos tiempos de tanta maldad, el Señor trae protección a nuestra vida. Y el Señor nos guarda de esas situaciones que puedan ser peligrosas. Y dice por último, el Señor le dará fuerza en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Si de pronto pasas en este tiempo por un momento de enfermedad, sabes que si has hecho lo correcto delante de Dios, sabes que si has pensado en el pobre, sabes que si has pensado en la obra de Dios, la enfermedad va a ser pasajera. La enfermedad muy posiblemente no te vaya a afectar. Y si de pronto llega el momento en que es necesario partirás realmente a la presencia de Dios, porque has dispuesto tu corazón para su obra. Yo te motivo a que seas una persona que, como dice esos versículos, pienses en las personas que están pasando necesidad. Y hoy es un día muy apropiado. Vamos en las horas de la tarde a recoger un mercado para las personas más necesitadas. Yo te pido que dispongas tu corazón, dispongas algo de tu casa para que podamos ir y recogerlo. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor,
pongo delante de tu presencia a cada una de las personas que te aman tu obra y aman, Señor, al prójimo. Yo te pido, Señor, que les bendigas. Yo te pido, Señor, que todas estas promesas desatadas en tu palabra sean promesas, Señor, que les alcancen. Así, Señor, como nos alcanzaron en un tiempo difícil a nosotros como familia. Así, Señor, como han alcanzado a muchas personas, porque no somos los únicos que podemos contar testimonio. Sé que hay muchas personas que pueden decir: Dios me ha favorecido aún en tiempo de dificultad porque he hecho lo correcto con las personas a mi alrededor. Yo te pido, Señor, que este sea un tiempo donde cada uno de mis hermanos te ame con todo su corazón y ponga en ti su confianza y pueda bendecir tu obra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Te motivo a que tomes un tiempo para bendecir la obra de Dios. Y recuerda, estaremos recogiendo un mercado para las personas más necesitadas. Dios te bendiga. Tu donación ayuda a extender el reino de Dios. Que el Señor te bendiga. Estamos a las puertas de la apertura económica en medio de esta crisis a nivel mundial aquí en Colombia. Y hay una pregunta bien importante que debemos hacernos como cristianos. ¿Debe la iglesia abrir en tiempo de pandemia? Hoy quiero dejarte una reflexión que tiene mucho que ver con esto, pero también de cómo nosotros no podemos negociar nuestros principios que tenemos establecidos en la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 3, versículo 18, se nos menciona la historia cuando el Señor comisiona a Moisés para ir a Egipto con aquel gran encargo de sacar a los hebreos de la esclavitud. Y dice así: los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien, dice Dios, que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y de plata, y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. La vida se compone de negociaciones. La negociación está presente en cada momento de nuestra existencia. Siempre buscamos obtener un beneficio de las opciones que se nos presentan. Por ejemplo, los hijos negocian con sus padres las salidas de los fines de semana. Los esposos negocian la división de responsabilidades. Los jefes negocian con sus empleados. En fin, todos en algún momento tenemos que negociar. Pero hay alguien con quien nunca nosotros debemos negociar, y ese alguien es el enemigo. Cuando Dios quiso sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, sabía que Faraón no los iba a dejar ir tan fácil. Por eso el Señor le dice a Moisés: tú tienes que ir y tienes que prepararte para negociar con Faraón. Pero también sabía que él a la postre obtendría la libertad de Israel y también buenos recursos para salir rumbo a la tierra prometida. La verdad es que yo creo que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo trascendental que nos llevará a ver la mano de Dios
como nunca antes en la historia. Yo creo que después de esta pandemia, muchas cosas gloriosas y poderosas ocurrirán a través de la iglesia de parte del Señor. Pero tenemos que saber que alcanzar ese nivel de bendición no será tan sencillo. Recordemos que Faraón puso oposición todo el tiempo y los israelitas debían tener dos elementos a la mano: perseverancia y paciencia. Di conmigo: perseverancia y paciencia. En este tiempo crucial, la iglesia no debe ceder ante las ofertas que están acordes, o más bien que no están acordes a la palabra. La iglesia debe permanecer firme en la fe y en la paciencia, pues así es que dice la Biblia que heredamos promesas. En Hebreos capítulo 6, versículo 11, nos dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando Moisés le pidió a Faraón que los dejara ir a servir a Jehová, solo quería dejar ir a los varones. Y por eso ellos tenían que entender que el tiempo preciso era cuando todos pudieran salir rumbo a la tierra prometida. Mira lo que dice Éxodo capítulo 10, versículos del 8 al 11. Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el Faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios. Pero exactamente, escucha esto, exactamente, ¿quiénes irán con ustedes? El versículo 9 dice, iremos todos. ¿Quiénes debían de ir? Todos. Contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestras manadas. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. Cuando nos congregamos para adorar al Señor, el Señor espera que estemos todos, no unos cuantos. Rendir culto a Dios requiere de que como familias enteras vayamos y adoremos su majestad. El faraón replicó, verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes. Si dejo que se lleven a sus hijos pequeños, me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás, solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Si tú notas, exactamente lo mismo está ocurriendo hoy. Por causa de esta pandemia, se nos está pidiendo que dejemos a los niños en casa, que dejemos a los ancianos en casa. Pero creo que al igual que Moisés, nosotros tenemos que pararnos firmes y decir no. La señal más clara a la luz de la Biblia de que es el momento de reunirnos es que nos podemos reunir todos. Si no podemos reunirnos todos, mis queridos hermanos, tenemos que tomarlo como señal de Dios de que aún no es el tiempo de salir. Dejemos que Dios decida eso. Estoy seguro que Él lo hará. No debes aceptar que solo una persona de la familia sirva al Señor. No debes negociarlo. Todos, tanto esposo como la esposa, los hijos, los nietos, los abuelos, los sobrinos, todos deben estar comprometidos en la vida del servicio a Dios y en la adoración a nuestro Señor. El diablo siempre quiere negociar contigo y créeme, no lo hará para perder. Él te dirá, sí, ve, sirve a Dios, pero deja a tus hijos en casa. Sirve a Dios, pero déjame tus finanzas. Hoy te digo, no le abras la puerta a la negociación con el enemigo. Con Dios es todo o no es nada. Si algún miembro de tu familia no ha llegado a los pies de Cristo, sigue intercediendo. Sé fiel al Señor. En mi caso, fueron 13 años clamando, orando,
pidiéndole al Señor que salvara mi familia, hasta que al fin vi la promesa de Dios cumplida. Esa promesa que está allí en Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No aceptes las ofertas del enemigo. No te acomodes ni te acostumbres a una vida intermedia entre Dios y Satanás. Párate firme y declara establecida la palabra de Dios en tu hogar. Y así como tú lo declares, verás cómo tu familia, uno a uno, irán llegando a los pies de Jesús. Volviendo entonces a la historia del Éxodo, vemos que Faraón siempre tenía una contrapropuesta, siempre llegaba con una nueva negociación, pero al final Moisés le decía: todos tenemos que ir a celebrar fiesta en el desierto. Al enemigo no hay que darle ni una pezuña de nuestro ganado, es decir, no hay por qué negociar, porque en la cruz del Calvario Jesús compró todas nuestras bendiciones. Por eso es que hoy celebramos la Santa Cena, porque todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, se lo debemos a uno solo, y es aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él compró todas nuestras bendiciones y debemos de tomarlas. No dejaremos nada para Satanás, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud. Todas las bendiciones que el Señor conquistó no son negociables, ya nos pertenecen por derecho. El Señor nos las ha entregado. Uno de los errores que han cometido nuestros gobiernos es negociar con los terroristas en este país. Y eso es lo mismo que ocurre cuando negocias con el enemigo. A Satanás tú debes de cerrarle completamente la puerta sin darle espacio para que intente convencerte. No te acostumbres a vivir negociando con el enemigo. Nada bueno resulta de negociar con él. No aceptes ningún mal, no aceptes ninguna enfermedad, no aceptes la pobreza, no aceptes el pecado, ni siquiera un poquito, porque eso es abrirle la puerta al enemigo. En Efesios capítulo 4 la palabra nos dice que no le demos lugar al diablo. Si tú notas, eso fue lo que ocurrió con Adán y Eva. Ellos tan solo le abrieron la puerta un poquito y Satanás aprovechó esa pequeña abertura para empezar a negociar con ellos. Satanás les dijo que comieran del árbol para llegar a ser como Dios. ¿Por qué? Ellos no eran conscientes de que ya eran como Dios. Dios en ellos había puesto su naturaleza, pero en ese momento entró la duda. El problema es que ellos no habían asimilado bien su identidad como hijos, como la principal creación sobre todo el universo. Entonces, de esta manera el enemigo pudo engañarlos, ofreciéndoles algo que ya tenían y ellos no se habían dado cuenta. Hoy te motivo a que te convenzas de que eres un hijo de Dios. Hoy te motivo a que entiendas que el diablo no tiene nada bueno que ofrecerte, porque en tu Padre tú ya lo tienes todo. Puedes cerrar tus ojos y puedes decir: en mi Padre todo lo tengo. Di conmigo: no me hace falta nada. Solo debes creer y obrar conforme a esa fe. Dale la espalda al enemigo y dile: tú no tienes nada en mí. Otro ejemplo de una mala negociación con el enemigo fue Saúl. Saúl quiso negociar con el gigante Goliat. Él permitió que el gigante pusiera los términos y terminó aceptándolos. Cuando él los aceptó, el pueblo cayó en la intimidación y en el miedo. Ellos olvidaron que eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo victorioso de Dios. Y fue así como cayeron en manos del enemigo. Olvidaron que en el pasado Dios los había respaldado y que si clamaban en esta ocasión volverían a ver la mano de Dios obrar a su favor. Satanás siempre ha buscado contrataciones para esclavizar a aquellos que le aceptan sus términos. Por ejemplo, cuando era un ángel se rebeló y cuando fue expulsado, la tercera parte de los ángeles cayeron con él. Les ofreció puestos de privilegio,
cuando subiera a ocupar el trono de Dios. Pero lo que obtuvo, ¿qué fue? El título de príncipe de las tinieblas. Un reino caído, un reino fracasado. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿acaso se hacen negocios con un fracasado? ¿Acaso se hacen negocios con un perdedor? Claro que no. Con el único que vale la pena negociar es con Dios. Acepta sus propuestas y sus pactos. Obedécele en lo que Él te ordena y de esta manera recibirás sus promesas y sus bendiciones. Ese negocio es el único que vale la pena y vale todo el esfuerzo del mundo. Jesús, nuestro Señor, entendió esto. Y por eso cuando el enemigo en Mateo capítulo 4 quiso negociar con Él se mantuvo firme, porque el Señor Jesús estaba muy claro en su identidad y en su herencia como Hijo de Dios. Jesús no se dejó engañar por el enemigo, porque Él ya sabía que todo lo que el enemigo le ofrecía le pertenecía al Padre y por ende era su herencia. Lee conmigo Mateo capítulo 4, versículo 9 al versículo 11. Dice, el diablo le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. En el versículo 10 dice, Jesús le dijo, largo de aquí, Satanás, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Al diablo no se le da tregua. Al diablo no se le permite venir y hacernos propuestas y ofertas de ocasión. Al diablo se le reprende y se le echa fuera, como lo hizo el Señor Jesús en este pasaje. El versículo 11 dice, entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. Hoy te digo, no permitas por nada del mundo que las tinieblas te ofrezcan algo que Dios ya te concedió. Tu sanidad, tu seguridad espiritual, tu seguridad familiar, tu seguridad económica, solo están al lado del Señor. En este día toma autoridad como Jesús lo hizo y dile al diablo, te vas en el nombre de Jesús. Te vas y te llevas todas las ofertas que has querido traer a mi vida. Y te aseguro, verás la gloria de Dios y toda la plenitud de su reino vendrá a tu vida. Hoy quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos y que ores conmigo y te prepares para este tiempo de Santa Cena. Quiero decirte que Jesús no pagó a medias. Jesús pagó todo el precio por tu salvación y por tu vida en abundancia. Así que hoy tú puedes levantar tus manos y ahí donde tú estás, levanta tus manos y ora conmigo. Di conmigo, Padre Celestial, soy tu hijo, coheredero con Cristo. Hoy acepto toda promesa que viene de tus manos para mi familia. Hoy declaro, Señor, que mi trabajo, la obra de mis manos, está cubierto, Señor, por tu sangre. Señor, declaro que mi país está guardado, Señor, de la escasez, de la ruina. Declaro, Señor, que la economía se activa y que este virus, Señor, es reprendido y echado fuera. Hoy, Señor, rechazo todo aquello que en algún momento acepté de parte del enemigo. Y a ti te hablo, Satanás. Hoy te devuelvo todo lo que viene de ti. Rechazo tus mentiras, rechazo tus falsas promesas y me declaro libre y victorioso en el nombre poderoso de Jesús. Te vas de mi vida ahora. Te doy la orden en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que a continuación te tomes un momento para preparar allí en tu casa los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino. Nos veremos en un momento con toda mi familia para celebrar este tiempo tan especial. Gracias por seguir conectado con nosotros.
Recuerda nuestras transmisiones todos los domingos a las 10 a.m. y miércoles a las 7 p.m. Esperamos que hayas aprovechado este corto espacio para preparar los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino. Este es un momento muy especial en el que conmemoramos el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario a favor tuyo y a favor mío. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo también les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Cierra tus ojos y levanta el pan en alto, por favor. Y di conmigo: Señor Jesús, en este momento te doy gracias por haber conquistado en la cruz del Calvario mi sanidad, mi liberación y mi prosperidad. Hoy declaro, Señor, que no tengo ninguna negociación pendiente con el enemigo, porque tú, Señor, saldaste la deuda. Gracias, mi Jesús, por hacerme libre, tanto en lo espiritual como en lo material. Al comer este pan, declaro tu bendición sobre mi vida. Amén. Comamos del pan, por favor. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes, un nuevo pacto. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen de ese pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en el que Él vuelva. Levanta la copa al cielo y cierra tus ojos y da gracias. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por tu sangre derramada, pagando el precio por mis pecados. Hoy, Señor, declaro que por tu sangre todos mis pecados son perdonados. Declaro que por tu sangre toda maldición es cancelada. Gracias, Jesús, por todo lo que me otorgas en este día. Amén. Bebamos de la copa, por favor. Les bendecimos desde aquí y declaramos la paz, la gracia y la abundancia de Dios sobre ustedes y sobre sus familias. Nos vemos con la ayuda del Señor en la próxima emisión de Avanza en Casa. Un abrazo para todos. Chao. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Avanza en Casa, en Facebook e Instagram como Iglesia Avanza.